Vamos a necesitar hilo crochet. Yo voy a usar este en mi país lo conocen como hilo cristal. Es un hilo bastante delgadito de algodón porque esta camisetica que vamos a hacer va a ser para tierra caliente, por eso voy a usar como este material. Ustedes pueden usar el material que más les guste. Yo voy a usar estos colores diferentes. Del verde, este ovillo viene en 100 gramos, la verdad no sé cuánto vaya a gastar aproximadamente, y pues estos eran unos poquitos que me quedaban. También vamos a usar un ganchillo o aguja de crochet de 2.5 milímetros, unas tijeras, una cinta métrica y marcadores de punto o areticos o lo que ustedes tengan a la mano. Para esta camiseta vamos a necesitar dos medidas. La primera es el ancho de la espalda de hombro a hombro. Y la segunda es el largo que ustedes quieran para la camisa. El largo en este caso para mí el ancho es de 44 centímetros. Esto va a ser para una talla S de hombre. Y el largo va a ser de 55 centímetros. Vamos entonces a empezar. Como ustedes ya saben, como siempre empezamos nuestro crochet, que es tomando de esta forma nuestro hilo, y la parte más larga la pasamos por ese circulito que teníamos y jalamos uno de los extremos y hacemos un arquito. Metemos por ahí nuestra agujita y jalamos la parte más larga de nuestro hilo, y vamos a empezar realizando 4 puntos cadena. Recuerden que el punto cadena lo hacemos tomando hebra en nuestra aguja y pasamos por ese punto. Ahí tenemos un punto cadena. Nuevamente tomamos hebra con nuestra aguja y pasamos. Ya van 2 puntos, 3 y 4 puntos cadena. Ahora vamos a realizar 2 puntos altos. El punto alto, tomamos hebra y vamos a ir a este primer punto cadena que hicimos, en donde vamos a meter nuestra agujita. Vamos a tomar nuevamente hilo, sacamos y nos quedan 3 arquitos en la aguja. Tomamos nuevamente hilo, pasamos por 2 arquitos, tomamos nuevamente hilo, pasamos por los siguientes 2. Ahí ya tenemos nuestro primer punto alto. Nuevamente tomamos hebra, entramos a ese primer punto cadena que habíamos hecho, sacamos y hacemos nuestro segundo punto alto. Nos van a quedar 2 puntos altos y el grupito de las 3 cadenitas que teníamos anterior, porque la cuarta fue donde empezamos a hacer los puntos altos. Ahora separamos con una, 2 cadenas y hacemos nuevamente un grupito de 3 puntos altos. Entonces tomamos hebra y en ese mismo punto donde hicimos los anteriores, ahí mismo vamos a hacer los siguientes 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos. Así nos va quedando. Hacemos nuevamente 2 cadenas de separación y hacemos otro grupito de 3 puntos altos metidos en esa misma cadenita donde hemos venido haciendo todos los anteriores. 3 puntos altos de nuevo.
1, 2, 3. Separamos con 2 cadenitas y nuevamente hacemos otros 3 puntos altos en ese mismo circulito. Las que ya hayan visto videos míos anteriores saben que al comienzo yo siempre voy escondiendo como esta hebra que nos queda para irla, pues como para que sea más fácil hacer un terminado al final. Ustedes pueden ver ahí, es como ir tejiendo sobre esa hebrita. Aquí ya tengo mi última cadena. Aquí ya tengo los 3 puntos altos. Hacemos 1, 2 cadenas y vamos a finalizar con un punto deslizado en la tercera cadenita de esas primeras que hicimos para empezar. Si ustedes no saben aún muy bien reconocer esa cadenita, es solo cuestión de poner un marcador. Y nos queda así, como un mini cuadradito con 3 hojitas, como si fuera un trébol dentro de un cuadradito. Esa sería nuestra primera vuelta. Para nuestra segunda vuelta vamos nuevamente a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Aquí presten mucha atención porque siempre vamos a empezar así nuestros puntos, nuestras vueltas. Entonces hacemos 3 cadenas, tomamos hebra y aquí en este espacio que ustedes ven aquí vamos a hacer 2 puntos altos dentro de ese espacio. 1 y 2. Y con el grupito de cadenas que teníamos, ese nos va a representar un punto alto. Ya saben, si ustedes aún no saben cómo reconocer esa tercera cadenita de aquí, ahí le pueden poner un marcadorcito para que no se pierdan. Ahora vamos a hacer un punto alto de separación y aquí llegamos a la otra esquina. En esta otra esquina vamos a hacer otro grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así nos queda. Y hacemos 2 cadenas de separación y nuevamente hacemos otro grupito de 3 puntos altos dentro de esta misma esquinita. Siempre que estemos en las esquinas vamos a hacer 2 grupitos de 3 puntos altos separados con 2 cadenas. Y nos va a quedar de esta forma, como una especie de abanico en esa esquinita. Aquí llegamos como al centro del tejido, entonces hacemos solo una cadenita de separación y nos vamos a nuestra otra esquina, aquí, en donde nuevamente vamos a hacer 2 grupitos de 3 puntos altos separados con 2 cadenas. Aquí tengo mi primer punto alto, el segundo, el tercero, hago 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos ahí en esa misma esquinita, en ese mismo huequito. 1, 2 y 3. Y así nos queda de nuevo. Si ven que en cada esquinita tenemos 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas. Aquí nuevamente hacemos un solo punto alto, una sola cadena de separación y nos vamos de una vez a nuestra siguiente esquina, en donde vamos a hacer
otros 2 grupitos de 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Hacemos una cadena de separación y llegamos a nuestra última esquina. Aquí, como ven, habíamos empezado con un grupito de 3 puntos altos. Entonces vamos a terminar con otro grupito de 3 puntos altos y 2 cadenitas. Entonces 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2 cadenas y hacemos un punto deslizado en nuestra tercera cadenita. 1, 2, 3. En la tercera cadenita un punto deslizado. Y así nos queda nuestra segunda vuelta. Aquí prácticamente teníamos solo esquinas y como se dieron cuenta, en cada esquina hicimos como un abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Para nuestra tercera vuelta vamos a subir nuevamente con 3 cadenitas. Siempre cada vuelta la vamos a empezar igual. Subimos con 3 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos dentro de este espacio que tenemos aquí. 1 y 2 puntos altos. Aquí ya vamos a empezar a ver como nuestros aumentos, cómo va creciendo nuestro granny. Entonces aquí ya hicimos los 2 puntos altos más las 3 cadenitas, nos van a representar un grupo de 3 puntos altos. Vamos a hacer ahora una cadenita de espacio porque estamos tejiendo como en el cuerpo, digámoslo así. Entonces siempre que tejamos como en el cuerpo vamos a hacer una sola cadenita de separación. Aquí, como pueden ver, ya tenemos un espacio en nuestro cuerpito. A medida que vayamos creciendo vamos a ir teniendo más espacios de estos. Entonces siempre que vean un espacio así, ahí adentro vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Entonces vamos a tomar nuestra hebra y hacemos 3 puntos altos en ese espacio. 1, 2, 3. 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer una cadena de separación y llegamos a nuestra esquina. En nuestra esquina, recuerden, vamos a hacer nuestro abanico, que va a ser un grupo de 3 puntos altos, 2 cadenas, un grupo de 3 puntos altos. Dos cadenas y ahora nuestros 3 puntos altos. 2 y 3. Así nos queda nuestro abanico en la esquina. Hacemos una cadena de separación y aquí encontramos otro espacio en donde vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Así. Hacemos una cadena de separación y llegamos a nuestra esquina en donde vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos.
Siempre durante todo nuestro tejido, las esquinas las vamos a hacer igual. 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Así nos queda nuestra esquinita. Hacemos una cadena de separación, llegamos a el espacio que tenemos como en los laterales de nuestro cuadrito, en donde vamos a hacer 3 puntos altos. Una cadena de separación, llegamos a nuestra esquinita, en donde nuevamente vamos a hacer nuestra esquina, que son 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos en ese mismo espacio. Hacemos una cadena de separación y en este espacio hacemos 3 puntos altos. Una cadena de separación y llegamos a nuestra esquina. Recuerden que esta esquinita siempre es donde empezamos nuestras vueltas, que es donde hacemos las 3 cadenas y los 2 puntos altos. Entonces aquí solo vamos a terminar con 3 puntos altos y 2 cadenitas. Entonces 1, 2, 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas y terminamos con un punto deslizado en nuestra tercer cadenita. Y así finalizamos la tercera vuelta. Aquí ya podemos ver nuestro cuadrito, nuestro Granny Square, que es súper bonito. Este tejido está muy de moda ahorita. Se están usando muchas prendas así súper coloridas con este tipo de tejido. Entonces vamos a continuar. Esto recuérdenlo súper bien, porque siempre el Granny Square lo vamos a empezar exactamente igual, solo que pues va a variar de acuerdo a la prenda que ustedes quieran hacer. Entonces aquí ya hicimos nuestra tercera vuelta. Vamos a hacer la cuarta vuelta, que si ustedes se van a ir dando cuenta, esto es prácticamente solo repetición y repetición de exactamente la misma puntada. Entonces vamos a subir con 3 cadenitas, 2, 3, tomamos hebra y hacemos los 2 primeros puntos altos que hacemos en esta primera esquinita, como para empezar nuestra vuelta. Hacemos una cadenita de separación y inmediatamente nos vamos al siguiente espacio que encontramos. Recuerden que en estos espacios vamos a hacer grupitos de 3 puntos altos. Entonces hacemos nuestro grupito de 3 puntos altos. 2, 3. Recuerden que estos grupitos que están aquí en los laterales se separan solo con una cadenita, solo una cadena de separación. Y nos vamos al siguiente, en donde hacemos otro grupito de 3 puntos altos. Así, chicas. Hacemos una cadena y aquí ya llegamos a nuestra esquina. Ustedes saben que es su esquina, por lo que tienen los 2 grupitos de 3 puntos altos separados de 2 cadenas. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, 2 grupitos de 3 puntos altos, separadas con 2 cadenas.
una cadena de separación y en estos espacios vamos a hacer grupitos de 3 puntos altos. Separamos con una cadena y hacemos nuestro siguiente grupito de 3 puntos altos. Recuerden que esta prenda ustedes la pueden realizar con el material que a ustedes más les guste o el que tengan en casa. Yo usé este hilo porque es un hilo de algodón que se usa para las prendas de verano o de tierra caliente. Y pues esta camisa la voy a hacer para tierra caliente. La persona que la va a usar para tierra caliente, así que por eso usé este material. Dos y 3. Aquí ya hice mi siguiente esquinita. Hacemos una cadena. Aquí nuevamente llegamos a los laterales de nuestro cuadro, en donde vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos, una cadena, un grupo de 3 puntos altos. Una cadena y un grupo de 3 puntos altos. Y una cadena y llegamos a nuestra esquina, en donde hacemos nuestros dos grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Así hacemos nuestra cadena de separación y hacemos nuestros grupitos de 3 puntos altos en los siguientes espacios. Esto es solo ir rellenando los espacios que tenemos con grupitos de 3 puntos altos separados por una cadena, y si es en la esquina pues separado por 2 cadenas, que ahí es donde vamos a ir haciendo los aumentos realmente en nuestra esquinita. Una cadena, llegamos a nuestra última esquina, en donde vamos a hacer nuestros 3 puntos altos, separados con 2 cadenitas, y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Así nos queda nuestro granny square, nuestro cuadrito. Esto es de ir repitiendo y de ir creciendo y creciendo y creciendo hasta encontrar el tamaño que ustedes requieren para la espalda. Aquí, por ejemplo, yo tengo ya un cuadrado, mi granny, que tiene ya el tamaño de mi espalda. Ya tiene, este ya tiene 44 centímetros, que es el tamaño que yo necesito. Voy a seguir tejiendo este hasta tener más o menos 8 vueltas. 8 vueltas, se va a hacer 4 vueltas más, para decirles cómo hice yo el cambio de los colores, por si ustedes también quieren hacer este cambio de colores. Bueno, aquí yo ya hice 8 vueltas. Entonces, para cambiar de color, lo que vamos a hacer es que ya cuando finalicemos la vuelta, que hagamos nuestras 3 puntos altos, las 2 cadenitas y el punto deslizado en nuestra tercera cadena, vamos a hacer 1, 2 cadenas, cortamos nuestra hebrita, sacamos la aguja y jalamos, apretamos bien como si ya hubiéramos
terminado ahí ese punto. Y vamos a tomar nuestro siguiente color. El siguiente color que yo voy a usar es el azul. Aquí pues ustedes usan el que más les guste. Y hacemos nuevamente como si fuéramos a comenzar. Hacemos para hacer nuestro arquito del comienzo, siempre como empezamos el crochet. Así. Y vamos ahí donde terminamos a meter nuestra aguja en esa esquinita. Colocamos nuestro nuevo color y vamos a tejer. Entonces vamos a meter ahí. Así, y hacemos nuestras 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenas. Y empezamos a tejer exactamente igual. Ahora escondiendo estas 2 hebras que nos están sobrando. Entonces vamos a tomar hilo y vamos a hacer 2 puntos altos, que así es como empezamos, escondiendo las 2 hebritas. Un punto alto, 2 puntos altos. Ahí nos quedan nuestros 2 puntos altos con nuestro grupito de 3 cadenitas. Una cadena de separación y vamos a empezar a rellenar. Recuerden como hemos venido haciendo exactamente igual. Cada espacio que tengamos se va a hacer con 3 puntos altos y separados por una cadena. Entonces en nuestro primer espacio hacemos 3 puntos altos. 1, siempre escondiendo esas 2 hebritas. 2, 3. Hacemos nuestra cadena de separación y nos dirigimos al siguiente espacio en donde vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadena de separación. Nos vamos al siguiente espacio en donde vamos a hacer nuestros 3 puntos altos. 2 y 3. Una cadena de separación y nos vamos al siguiente espacio donde hacemos nuevamente 3 puntos altos. 2, 3 y una cadena de separación y continuamos, y así vamos a ir por todas nuestras vueltas. Recuerden que en cada esquina lo que vamos a hacer es un grupito de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, y así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos al final en donde hacemos un punto deslizado. Eso mismo lo vamos a hacer, como ya les había dicho, vuelta tras vuelta hasta obtener el ancho que ustedes necesitan para su espalda. Yo hice la combinación de colores así, usé el verde limón, luego el azul, 2 líneas de azul, una línea de verde limón, 2 líneas de rojo, una de verde limón, 2 líneas de naranja, una de verde limón, 2 de amarillo, y me resultaron 5 de verde limón para pues así obtener el tamaño que yo estoy necesitando, que son 44 centímetros. En total hice 24 vueltas para mis 44 centímetros. Recuerden que estoy haciendo es como una talla S para hombre. Una vez tengamos nuestro ancho de espalda, vamos a realizar nuestras mangas. Entonces aquí en donde quedamos vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Hacemos nuestros 2 puntos altos, 1, 2,
y vamos a realizar cadenas hasta que tengamos la distancia del brazo que ustedes necesiten. Yo voy a hacer la de 20 centímetros, entonces voy a realizar cadenas hasta obtener 20 centímetros de largo. Aquí yo ya hice cadenas hasta que obtuve los 20 centímetros de largo que necesito para mi brazo, y igual vamos a poner el metro, y donde nos den los 20 centímetros en el siguiente espacio que ustedes encuentren vamos a poner nuestro marcador. Así, porque ahí es donde vamos a hacer nuestra unión, que es donde vamos a tomar hebra y vamos a entrar a ese espacio que marcamos y vamos a hacer nuestro grupito de 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Así nos queda para empezar a hacer nuestra manguita. Entonces vamos ahora a quitar nuestro marcador y vamos a doblar nuestro cuadradito que nos quede exactamente igual, y vamos a marcar en el siguiente lado para que cuando vayamos dando la vuelta sepamos en dónde tenemos que empezar a hacer esas cadenitas. Entonces vamos a empezar a ir tejiendo exactamente igual como veníamos haciéndolo hasta que lleguemos al otro lado para hacer nuestra otra manguita. Entonces sigamos tejiendo. Ya saben que son grupitos de a 3 cadenas, de 3 puntos altos, perdón, separados con una cadena. Entonces aquí ya tenía mi grupito de 3 puntos altos, hago una cadena y en el siguiente espacio hago mi grupito de 3 puntos altos, una cadena de separación, y en el siguiente espacio hago mi grupito de 3 puntos altos, 3, una cadena de separación, y así me voy en cada espacio haciendo grupitos de 3 puntos altos hasta que lleguemos al centro, en donde vamos a hacer 2 grupitos de 3 puntos altos, 2 cadenitas y 2 grupitos de 3 puntos altos, y así vamos a ir haciendo todo nuestro tejido, y nos vemos en el siguiente espacio donde pusimos nuestro marcador. Bueno, aquí yo ya di toda la vuelta y llegué al espacio donde tengo mi marcador. Entonces hago mi grupito de 3 puntos altos, y aquí voy a hacer la misma cantidad de cadenas que hice a este lado. Recuerden que yo hice cadenas hasta que obtuve 20 centímetros. Hice 41 cadenas, entonces aquí voy a hacer exactamente igual. Voy a hacer 41 cadenas y pues estas también tienen que medirme supuestamente 20 centímetros igual que en el lado anterior. Una vez realizadas la cantidad de cadenas que ustedes necesiten, vamos a tomar nuestra hebra y vamos a entrar aquí en esta esquina y hacemos nuestros 3 puntos altos, 2 y 3.
así, de esta forma. Vamos ahora a subir con 3 cadenas, giramos nuestro tejido, tomamos hebra y ahí en ese espacio donde levantamos las 3 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos para hacer nuestro primer grupito de 3 cadenas. Hacemos una cadena de separación y vamos a dejar 1, 2, 3 cadenas de separación y en la cuarta cadenita vamos a hacer otro grupito de 3 puntos altos. Hacemos una cadena de separación y nuevamente contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita hacemos un grupo de 3 puntos altos. Hacemos una cadena de separación y contamos 1, 2, 3 cadenas y en la cuarta hacemos nuevamente nuestro grupito de 3 puntos altos. Así nos está quedando, pero yo les pongo acá para que vayan viendo, así nos está quedando. Como pueden ver aquí va quedando como si estuvieran los espacios nuestros grupitos. Entonces hacemos nuestra cadena de separación, dejamos 3 cadenas y en el cuarto hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos. Una cadena de separación, dejamos 3 espacios y en el cuarto hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos. Una cadena de separación, dejamos 3 cadenas y en la cuarta hacemos nuestro grupito de 3 puntos altos. Y esto vamos a ir haciéndolo por todo este espacio hasta que lleguemos aquí. Aquí yo ya estoy llegando al final, hago mi cadena de separación y aquí por lo menos yo tengo 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena hago mi grupito de 3 puntos altos. Hago una cadena de separación y para poder unirlo a la vuelta anterior, como para seguir tejiendo, tomamos hebra y de una vez nos vamos al primer espacio que tengamos en donde hacemos 3 puntos altos y una cadena de separación. Miren, así nos empieza a quedar nuestra manguita, así, donde ya estamos empezando a hacer la siguiente vuelta. Y entonces vamos a ir tejiendo por toda esta vuelta. Recuerden, en cada espacio hacemos un grupito de 3 cadenas separadas por una cadenita, de 3 puntos altos, perdón, separados por una cadenita. En el centro hacemos nuestros 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas y nos vamos así tejiendo hasta que lleguemos a la otra manga, en donde vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Entonces yo voy a seguir tejiendo y nos vemos aquí
para volverles a indicar cómo es que hacemos para la manga y pues finalmente saber cómo terminamos esta vuelta. Bueno, aquí ya llegué antecitos de mis cadenas para la manga. Como ven, vamos a empezar como terminamos al lado anterior. Entonces tenemos nuestro grupito de 3 puntos altos, una cadena, tomamos hebra y vamos a hacer nuestro grupito en esta primer cadenita que ven aquí, nuestro grupito de 3 puntos altos, y ahí mismo en esa misma cadenita hacemos nuestra cadena de separación, dejamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadena hacemos nuestro grupito de 3 puntos altos, y lo mismo que hicimos en la manga anterior vamos a continuar haciendo aquí por todas nuestras cadenas hasta que lleguemos aquí al final. Aquí ya estoy llegando al final, entonces dejo las 3 cadenitas y dejo mi grupo de 3 puntos altos en la cuarta cadenita, 2 y 3, una cadena de separación, y como podemos ver aquí ya nos quedan las 3 cadenitas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esa tercera cadena que hicimos al comienzo, que está por aquí enredadita, y vamos a tomar hebra y en esa tercera cadena vamos a hacer nuestro último grupito de 3 puntos altos. Y así ya nos queda esa cadenita ahí, ese último grupito. Ahora para continuar, así es como vamos a empezar a hacer nuestras vueltas de ahora en adelante. Les voy a explicar un poquito cómo va a ir yendo esta camisetica o chaquetica, no sé cómo ustedes la quieran llamar. Esta va a irse girando hacia este lado, así, para empezar a hacer ya el cierre de nuestra camisetica. Así, entonces vamos a ir a dar vueltas y vueltas hasta que estas solapitas nos cierren acá, ¿sí? Hasta que nos cierren aquí, como que nos quede así, de esta forma que se ve así como cerradita. Entonces, para empezar estas vueltas vamos a hacer 3 cadenas de altura, 1, 2 y 3, pero para que no nos vaya aumentando aquí distancia, sino que nos quede recta, vamos a de una vez girar nuestro tejido, vamos a tomar nuestra hebra y de una vez nos vamos a saltar aquí, en donde vamos a hacer nuestro grupito de 3 puntos altos. Nos va a quedar así, o sea, estas cadenas ya no van a representar un grupito, sino que ahora van a representar es la altura solamente. Hacemos nuestra cadena de separación y en el siguiente huequito de una vez vamos y hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos, nuestra cadena de separación, y en el siguiente hacemos nuestro grupo de 3 puntos altos, y así nos vamos a ir haciendo vuelta tras vuelta tras vuelta. Aquí yo ya pues voy a cerrar con este color porque voy a hacer un cambio de color aquí. Entonces ya saben, para cerrar hacemos 2 cadenitas, cortamos nuestra hebra y jalamos súper bien y hacemos nuestro cambio de color. Yo voy ahora a usar el color azul
Como les había explicado antes, es simplemente coger y hacer otra vez nuestro circulito como si fuéramos a empezar nuestro tejido. Metemos ahí en donde cerramos, en ese punto. Cogemos nuestra hebrita y la pasamos por ese punto y subimos con las 3 cadenas. Giramos nuestro tejido y vamos a empezar. Así siempre vamos de ahora en adelante a hacer nuestras vueltas. Vamos entonces a tomar hebra y nos vamos de una vez a saltar en ese siguiente huequito que tenemos ahí, en donde vamos a hacer 3 puntos altos. Se va a hacer nuestro grupito de 3 puntos altos. Hacemos una cadena y nos vamos inmediatamente al siguiente espacio, donde hacemos otros grupito de 3 puntos altos. Una cadena y nos vamos al siguiente espacio a hacer nuestro grupito de 3 puntos altos. Y así como veníamos tejiendo, vamos a seguirlo haciendo por toda esta vuelta, como les había dicho, y seguir dando vuelta tras vuelta hasta que tengamos nuestra solapita acá para ya hacer nuestro cierre. Ya para terminar esta vuelta, hicimos nuestros 3 puntos altos en el espacio que nos quedaba. Hacemos una cadena y hacemos un punto alto en nuestra tercer cadena en la que empezamos la vuelta anterior. Nos queda así, tal cual como empezamos esta. Entonces ahora para empezar la siguiente vamos a subir con 3 cadenas, giramos el tejido y en este espacio que tenemos aquí vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, para que nos quede ese primer grupito de 3 puntos altos. Hacemos una cadena de separación y hacemos 3 puntos altos en el siguiente espacio. 1, 2, 3 y cadena de separación. Y así vamos a ir por esta siguiente vuelta haciendo exactamente lo mismo. Y aquí cuando lleguemos a al final vamos a hacer igual. Hacemos aquí nuestros 3 puntos altos en este espacio, una cadena, en este espacio hacemos 2 puntos altos y aquí en la tercera cadenita hacemos un punto alto para terminar. Y así vamos a ir haciendo. Entonces digamos aquí terminamos entonces con el grupito de 3, entonces vamos a empezar con 3 cadenitas y saltamos al siguiente espacio a hacer nuestro grupito de 3 y así vamos a ir intercalando. En una vamos a empezar con grupito de 3, en otra solo con 3 cadenas, en otra con grupito de 3, en otra solo con 3 cadenas y así hasta que tengamos las vueltas requeridas para poder cerrar nuestra camisetica o chalequito, pues dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, para poder cerrarlo. Recuerden que vamos a ir dando vueltas y vueltas hasta que esto cierre aquí como a la mitad, que nos quede algo así, para ya darle ya después una terminación. Bueno, yo ya tejí lo que necesitaba para realizar digamos como el delantero. Hice aproximadamente 22 vueltas adicionales. Como pueden ver, pues yo fui intercalando los colores como yo los quería tener. Y aquí pues uno cierra y queda así como cerradito.
yo me voy a quedar con este largo que me salió. Me salieron más o menos 66 centímetros. Si ustedes lo quieren más largo, aquí ya sería que empiecen desde esta parte el tejido y van haciendo filas y filas solo hacia abajo, hacia el largo, si lo desean más largo. Yo ya lo voy a dejar hasta aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser nuestros hombros, digámosle así, nuestros hombros de nuestra camiseta o camisa, no sé cómo lo llamen en el país donde ustedes estén. Yo voy a tejer más o menos un aproximado de 15 centímetros, o sea, hasta aquí. Desde aquí voy a colocar mi marcador y voy a unir este hombro en cada lado. Para coserlo es súper sencillo. Vamos a poner bien a centrar bien nuestro tejido. Metemos nuestra agujita. Tomamos el hilo que predomine, que en mi caso pues es el verde. Hacemos nuestro círculo como si fuéramos a empezar el tejido a crochet. Metemos la aguja y vamos a empezar a coser. Esta parte también la pueden hacer con hilo e aguja. Y hacemos así. Con hilo y aguja normalita pueden hacer también esta parte. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir metiendo la aguja y a ir haciendo puntos bajos por toda esta hilera. Realmente pues aquí no hay como tal puntos, entonces toca ir pues haciéndolo por donde entre nuestra aguja para ir cogiendo esos punticos, y al mismo tiempo vamos a poder ir escondiendo todas estas hebritas. Y pues así hacemos hasta que tejamos los 15 centímetros. Ahí metiendo nuestra aguja en los dos lados. Recuerden ir escondiendo todas estas hebras que tenemos acá para ir haciendo como un remate de nuestro tejido de una vez. Miren, para ir escondiendo esa hebra la ponemos aquí, la tenemos y vamos tejiendo así como por encima. Ya después va a ser mucho más fácil cortarla porque pues ahí ya la estamos escondiendo. Y eso mismo vamos a hacer con todas las hebras. Miren cómo nos va quedando del otro lado. Nos va quedando la unión así que casi no se nota. Al final quitamos todas estas hebritas sobrantes y hacemos pues como tal el remate. Ahorita les explico cómo hacerlo. Y esto mismo que estamos haciendo aquí lo vamos a hacer de el otro lado. Aquí yo ya llegué hasta el final de mis 15 centímetros. Recuerden que para terminar lo que vamos a hacer es que cortamos nuestra lana, pasamos 1, 2 cadenitas y jalamos y apretamos súper bien. Así nos queda ya nuestro hombro. Ahora, como les dije, exactamente lo mismo al otro lado y nos vemos ya ahorita al final. Listo, aquí yo ya hice mis dos hombritos, entonces ahora aquí lo que vamos a empezar a hacer es nuestro cuello. Para hacer nuestro cuello, ustedes pues van a escoger el color que ustedes
van a usar o que ustedes quieran. En mi caso yo voy a usar el verde limón, y aquí en esta partecita que nos queda, digamos en mi caso sería esta cadenita de acá, vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a empezar a hacer la puntada que hemos venido haciendo. Entonces aquí en este espacio que yo tengo acá voy a hacer mi primer grupo de 3 puntos altos. Vamos a hacer el mismo punto que hemos venido haciendo durante toda nuestra prenda. 2, 3. Aquí ya está mi primer punto. Hacemos una cadena de separación, y aquí, como ustedes pueden ver, tengo dos grupitos, ¿sí? Entonces voy a hacer mi grupo en el centro de estos dos, para que quede aquí como en la mitad de esos dos. Entonces meto ahí y hago mi grupo de 3 puntos altos. 1, perdón, 2 y 3. Una cadena de separación, y ahora mi grupo lo voy a hacer en este espacio que tenemos aquí. 1, 2, estos son hilitos que ahorita vamos a ir arreglando cuando ya finalicemos nuestro tejido. Hacemos nuestra cadena de separación y nos vamos al siguiente espacio que vemos ahí, en donde hacemos otro grupito de 3, 2 y 3. Así nos está quedando. Hacemos una cadena de separación y así vamos a ir haciendo nuestros grupitos en los espacios que vayamos encontrando para empezar a hacer nuestro cuellito. Recuerden que es la misma puntada que hemos venido haciendo, que son 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Mi siguiente espacio sería este. Aquí es más fácil, en la parte de atrás es mucho más fácil porque se nos presentan pues como tal los puntos como los encontramos aquí en todo el cuerpo de nuestra camisetica. Y entonces así vamos a ir haciendo por todo nuestro cuello, haciendo grupitos de 3 puntos altos como se nos vaya presentando. Separados por una cadena. Aquí ya estamos llegando otra vez a la unión, entonces vamos a hacerlo en este espacio grandote como para que no se nos vea tan suelto.
Y aquí ya al final hacemos nuestros 3 puntos en donde hayamos terminado ese punto. Digamos, en mi caso es este punto alto de acá, entonces ahí voy a hacer mi grupito de 3 puntos altos. Así nos queda. Empezamos con un grupito de 3 y terminamos con un grupito de 3. Ahora subimos con 3 cadenas, giramos nuestro tejido y de una vez nos saltamos a ese espacio y ahí vamos a hacer otra vuelta de nuestros punticos. Entonces ahí de una vez hacemos 3 puntos altos en ese espacio, una cadena, en el siguiente 3 puntos altos y así nos vamos hasta llegar al final y vamos a ir subiendo y subiendo nuestro cuello hasta que tengamos el tamaño deseado, el tamaño que queramos, el largo que queramos nuestro cuello. Yo lo voy a hacer de 4 centímetros, entonces yo voy a seguir tejiendo, dando vueltas y vueltas hasta que obtenga los 4 centímetros que yo necesito. Ya hice 3 filas de puntos, primera, segunda y tercera. En la primera empecé con 3 puntos, con 3 cadenas y 3 puntos altos, y así fui haciéndolo y terminé con un grupito de 3 puntos altos. En la segunda hice 3 cadenas y en el siguiente espacio hice un grupito de 3 puntos altos y así mismo terminé. Y en la tercera terminé con 2 puntos altos y un punto alto en las 3 cadenitas. Esto es para empezar a hacer nuestro cuello. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a girar nuestro tejido y nos vamos a ir con punto deslizado. 1, 2, 3. Hicimos un punto deslizado y aquí vamos a meter nuestra aguja y vamos a subir con 3 cadenas y ahí mismo hacemos 2 puntos altos. Esto es para que en este espacio nos quede como ese borde que tienen los cuellitos, para que cuando nuestro cuello se doble de esta forma. Una cadena y así vamos a seguir haciendo nuestros puntos, el punto que hemos venido haciendo, que son puntos altos en grupitos de a 3 separados por una cadena. Una cadena y así vamos hasta que lleguemos aquí. Hasta aquí vamos a llegar. Aquí hacemos y nos vamos devolviendo hasta que tengamos 4 centímetros. Cuando ya lleguemos al final de esta vuelta vamos a hacer solo 2 puntos altos. Hacemos 3 cadenas y un punto deslizado en ese mismo espacio y hacemos 3 puntos deslizados en los siguientes 3 punticos altos que nos aparecen ahí, para que nos quede como una igualdad con este lado, para que nos quede igual. Yo en este caso ya voy a cortar el color de mi lana porque lo voy a cambiar nuevamente a verde. Si ustedes continúan con el mismo color, pues es seguir aquí realizando desde esta parte realizando filas hasta que tengamos un aproximado de 4 a 5 centímetros. Bueno, aquí yo ya hice mi cuellito, así se ve. Ahora lo que vamos a hacer van a ser las mangas
Para hacer las mangas vamos a tomar entonces el color de lana que ustedes quieran usar. Metemos la aguja en cualquier espacio que tengan. Y subimos con 3 cadenas. Y vamos a empezar a hacer nuestros grupitos de 3 puntos altos separados con una cadena. Esto lo vamos a hacer en cada espacio que encontremos. Hacemos un grupito de 3 puntos altos, una cadena, y así nos vamos a ir buscando cada espacio para ir haciendo nuestros grupitos hasta que tengamos como tal el largo de la manga que ustedes quieran hacer. Entonces vamos a ir tejiendo y nos vemos aquí al final para decirles cómo terminamos esa primera vuelta de nuestra manga. Bueno, aquí yo ya hice el último grupo, una cadena, y voy a hacer un punto deslizado en la tercera cadenita donde empecé. Así nos va quedando la manga. Así nos va quedando la manga. Para seguir vamos a subir con 3 cadenas, 2, 3, y aquí en este espacio que tenemos aquí vamos a hacer 2 puntos altos. 2 puntos altos, un punto cadena, y continuamos haciendo nuestra puntada de un grupito de 3 puntos altos en cada espacio separado por una cadena. Y así vamos a ir tejiendo de forma gradual, llegando al final haciendo un punto deslizado en la tercera cadenita, y para empezar 3 cadenas, y así vamos como tejiendo redondo hasta obtener el largo de la manga que ustedes quieran. Si quieren hacer disminución o algo, yo no la voy a hacer, pero si ustedes llegasen a querer hacer una disminución, es solo cuestión de hacer nuestros 3 puntos altos todos juntos con una sola cadena, y nos saltamos de una vez al siguiente espacio donde haríamos otros 3 puntos altos cerrados todos juntos. Ella nos quedaría una disminución. Ya no tendríamos que hacer 2 espacios por separado en la siguiente vuelta, sino que pues ya solo vamos a hacer uno. Y así vamos en caso de que ustedes requieran hacer disminución. Si ustedes van a hacer la manga como yo la voy a hacer, que va a ser una manga no larga sino cortica, arribita del hombro, del codo, perdón, la voy a hacer es suelta. Entonces es simplemente ir tejiendo como se vayan presentando nuestros puntos hasta que tengamos el largo que deseamos. Bueno, una vez tengan el largo que ustedes quieren de su manga, vamos a empezar a hacer un borde bien bonito en nuestra camiseta, en nuestra camisa. Perdónenme, yo me confundo, no me siento muy segura de cómo es que se llama. Entonces vamos a coger nuestro otro color. Yo voy a usar este que es un verde neón, porque pues la persona que me pidió esta camiseta le encantan mucho los colores y él quiere que sea bastante viva, que sea bien bonita. Entonces vamos a nuestro borde, lo vamos a hacer con medio punto. Entonces subimos solo 2 cadenas y aquí vamos a hacer 2 medios puntos, 1 y 2, y vamos a ir haciendo medios puntos en cada punto que tengamos. Incluyendo las cadenitas, así miren.
Y aquí en esta parte vamos a hacer un cambiecito que va a hacer que, bueno, cuando lleguemos a nuestro grupo de 3 hacemos nuestro medio punto, hacemos el segundo y en este segundo vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo hacemos otro medio punto para que nos quede como un arquito ahí, y en el siguiente hacemos otro medio punto, nos va a quedar así como un arquito. Y así vamos haciendo medios puntos. Recuerden que cuando lleguemos a nuestro grupito de 3 puntos altos hacemos un medio punto en el de la mitad, 3 cadenas y otro medio punto, y seguimos haciendo medios puntos. Aquí llegué a mi grupito de 3 puntos altos. Entonces en el primero hago un medio punto, en el segundo hago un medio punto, 3 cadenas y un medio punto en ese mismo punto, y ya me voy al tercero en donde hago otro medio punto, ahora un medio punto en la cadena que teníamos de separación, y así vamos a ir haciéndole por todo el borde de nuestra camisa para que nos quede con este terminadito por todo nuestro borde. Cuando ya lleguemos aquí les digo cómo vamos a empezar a hacer la pretina o la tira, digámoslo así, en donde vamos a colocar nuestros botones. Entonces aquí estamos en el espaldar, acuérdense en que empezamos en la solapita de abajo. Entonces así vamos por todo hasta que lleguemos aquí, y aquí nos vemos para seguir, para decir cómo continuamos. Bueno, aquí yo ya estoy llegando al borde de esta vuelta, como al final hacemos, ya saben, un medio punto en cada punto que encontremos. Aquí ya para terminar en este último grupito de 3 no vamos a hacer nuestro gráfico, sino que vamos a seguir es derecho. Y cuando lleguemos aquí a la esquina vamos a hacer 3 medios puntos ahí para terminar con esta vuelta. Ahora, para que nos siga quedando esta especie como de esquinita, vamos a hacer 2 cadenas, y aquí en esta parte llegamos a uno de los extremos en donde vamos a colocar son los botones. Entonces para colocar los botones en esta vuelta vamos a hacer son puros puntos altos. Entonces tomo hebra y en este mismo espacio en donde hice los 3 medios puntos anteriores vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3, para que nos siga quedando como ese giro en nuestra esquinita. Y aquí vamos a hacer un punto alto en cada punto que encontremos y en cada espacio de cadena que encontremos. Puntos altos en toda esta fila. Miren, así nos va quedando. Y vamos a hacer puntos altos por toda la fila hasta que lleguemos aquí, que es antes de empezar nuestro cuellito. Cuando lleguemos aquí nos vemos para continuar. Bueno, aquí yo ya llegué al final, al borde donde vamos a empezar como nuestro cuello. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer 2 cadenas, y aquí mismo en ese mismo espacio donde hice el último punto voy a hacer un medio punto para darle un giro al tejido, y voy a empezar, voy a hacer 2 medios puntos y voy a empezar a hacer un medio punto
en cada punto. Listo, ahí ya hicimos este bordecito. Ahora vamos a entrar aquí en este espacio en donde voy a hacer otro medio punto, otro medio punto, dos medios puntos. Voy a hacer 2 medios puntos por espacio, por punto alto que tenga, mejor dicho. Entonces aquí hago otro medio punto, otro medio punto, 2 medios puntos por espacio que tenga. Y aquí en el último. Listo, así me quedó mi cuellito. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a hacer nuevamente 2 cadenas y hacemos un medio punto en el mismo lugar donde hicimos el último medio punto, el medio punto anterior. Y aquí en esta parte de nuestro cuellito vamos a hacer el mismo gráfico que hicimos aquí al final. Entonces, en donde tenemos nuestros grupitos de 3, hacemos un medio punto en el primero, en el segundo hacemos medio punto, 3 cadenas, medio punto en ese mismo espacio y medio punto en el siguiente punto que encontremos para que nos quede el grafiquito así. Y en el espacio de la cadena hacemos un medio punto. Entonces aquí llegué a mi conjunto de 3 puntos altos. Entonces en el primero hago un medio punto, en el segundo hago un medio punto, 3 cadenas y un medio punto, y en el tercero hago otro medio punto y así me queda. Y en el espacio de la cadena hago otro medio punto y así nos vamos a ir yendo hasta que lleguemos al final. Listo, yo ya llegué aquí al final. Recuerden que el último va a ser un medio punto. Hacemos 2 cadenas y hacemos un medio punto en ese mismo punto donde hicimos el último medio punto, así. Y ahora hacemos medios puntos, de a 2 medios puntos por cada punto alto que encontremos, con el fin de pues ir rodeando como tal nuestro tejido, hacerle como un borde bien bonito, lo mismo que hicimos en el lado anterior, en el otro lado, haciendo medios puntos, un medio punto por cada 2 medios puntos, perdón, por cada punto alto que encontremos. Aquí cuando ya llegamos aquí a este borde, entonces de una vez nos saltamos a ese punto que encontremos para hacer nuestro medio punto. Medio punto en cada punto, así, de esta forma. Y aquí, antes de continuar con esta solapa que va a ser en donde vamos a hacer los ojales para nuestros botones, entonces antes de hacer eso vamos a colocar los botones. Entonces vamos a acomodar en donde queremos que vayan los botones de nuestra camisa y los vamos a coser con aguja, con hilo y aguja. Yo voy a usar estos botones, son pequeñitos, son como los de las camisas normalitas, y pues voy a distribuirlos de acuerdo a como yo quiera ponerlos y los voy a coser. Si ustedes ven, se ponen es como en la mitad, donde está lo verde y el remate que hicimos
como en el centro de eso vamos a colocar nuestro botoncito. Entonces nos vemos ya cuando tengamos cosidos los botones para continuar haciendo el remate de este lado para hacer ya los ojales. Bueno, aquí yo ya coloqué todos los botones, ya los organicé como yo quería, y recuerden que ponemos un botoncito aquí como para darles apariencia que tienen las camisas. Entonces, una vez colocados los botones, podemos continuar aquí nuestro borde como lo veníamos haciendo. Ahora esto es sencillo, es seguir haciendo el borde muy similar como lo estábamos haciendo aquí abajo con esta formita, con este gráfico, digámoslo así. Entonces vamos a tomar hebra y vamos aquí a hacer medios puntos altos. Recuerden que cuando es un punto alto que se ve así, vamos a hacer 2 medios puntos sobre el punto alto que encontremos ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que acá a este lado tenemos nuestro primer botón. Entonces aquí vamos a hacerle de una vez nuestra... Saben que aquí me falta ponerle unos punticos. Bueno, aquí entonces lo que vamos a hacer es que, como ustedes ven, en esta parte tenemos nuestro primer botón. Entonces aquí vamos a hacer nuestro primer ojal para ese primer botón. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un medio punto en ese punto que vemos ahí. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a cerrar con un medio punto. Ahí ya nos queda nuestro ojal. Hacemos otro medio punto, así nos va a quedar. Y entonces vamos a ir tejiendo un medio punto, luego un segundo medio punto con 3 cadenitas, un medio punto en ese mismo espacio, un siguiente medio punto, para ir haciendo esa figura que tenemos en esta parte de abajo. Y cada vez que veamos que va a llegar el espacio de un botón, vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta parte para tener nuestro ojal y que ahí pueda cerrarse el botón de esta forma. Entonces nuestro siguiente botoncito, ya aquí acomodándonos, nuestro siguiente botón está aquí en esta parte. Entonces vamos a ir haciendo la figurita hasta que lleguemos a donde tengamos nuestro siguiente botón. Entonces seguimos con nuestra figura, que ya saben que es súper sencilla, es hacer un medio punto en el primer punto alto que veamos. En el siguiente punto alto hacemos un medio punto, 3 cadenas y un medio punto en ese mismo espacio, y hacemos un medio punto, se les pongo más cerquita, en el siguiente espacio y un medio punto en la cadena que teníamos para que nos quede nuestra figurita. Entonces ya saben que está nuestro grupito de 3 puntos altos. Entonces en el primero hacemos un medio punto, en el siguiente punto alto hacemos un medio punto, 3 cadenas y un medio punto en ese mismo espacio, y en nuestro siguiente punto alto hacemos un medio punto y en el espacio de la cadena de separación hacemos un medio punto, y así vamos a ir haciendo hasta que lleguemos al espacio donde tenemos el botoncito.
Listo, yo ya llegué entonces a mi grupito de 3 en donde tengo al otro lado el espacio del botón. Entonces aquí en el primer punto hacemos un medio punto, en el segundo hacemos otro medio punto y en vez de hacer 3 cadenas como hemos venido haciendo aquí, vamos a hacer 4 cadenas para que nos quede un poquito más abierto ese espacio. Y hacemos un medio punto en el mismo punto. Entonces ya saben, es exactamente lo mismo con la diferencia que donde tengan donde necesiten hacer el ojal para un botón, en vez de hacer 3 cadenitas hacemos 4 cadenas para hacer ese ojal. Y así nos vamos a ir hasta que lleguemos al final de esta sección, que sería aquí. Y ya ahorita les digo cómo terminamos. Bueno, aquí ya hice mi último grupito de 3, llegué a mi esquina en donde voy a hacer 3 medios puntos altos, 2 cadenas y cierro con punto deslizado en ese primer medio punto o segunda cadenita que habíamos hecho. Y ahí ya cierro, corto la hebra y cierro con 2 cadenitas y aprieto súper fuerte. Aquí yo ya acabé el borde de mi camisa, miren cómo está quedando. Yo le coloqué 8 botoncitos, si ustedes quieren ponerle más pues les ponen más. Ya me queda es ocultar las hebras sobrantes y hacerle este mismo terminado, este mismo que hicimos aquí, hacerlo en las mangas para ya culminar la camisa. Aquí yo ya le terminé el borde de las mangas, así quedó súper bonito. Ya le hice todos los terminados y le quité las hebras que estaban faltando. Así quedó nuestra camisa. Miren que se ve súper bonito esos colores, la verdad me gustó mucho cómo quedó. Se los giro para que la vean por el otro lado. Queda así súper bonito. Y junto a la camisa hice esta pantaloneta que se los dejo en otro video. Es un conjuntico súper bonito. Así queda la pantaloneta por ambos lados, se ve exactamente igual. Espero este conjunto les haya gustado muchísimo y si lo llegan a realizar pues me envían foticos para verlos. Les envío un súper abrazo y un gran saludo. Si quieres ver cómo queda este conjunto completo, te invito a que sigas la siguiente página de Instagram. Igual en la descripción te dejo el enlace en donde podrás encontrar un video muy bonito en donde vas a ver cómo se ve este conjunto completo.